Hola, Hola, ¿cómo están? Somos Juanca y Adrilu. y venimos a contarles nuestra experiencia en México para nuestra luna de Luna de miel. miel. Entonces, quédense y no se pierdan todo lo que les vamos a contar. Y en primer lugar fue la planificación del viaje. ¿Qué tuvimos en cuenta? Inicialmente empezamos como a decidir el destino. Un paréntesis, un contexto, pues nosotros nos habíamos casado, este destino es para luna de miel, o bueno, lo que nosotros decidimos para luna de miel, y nosotros hicimos una boda sencilla, así que queríamos un viaje internacional. Entonces, por eso, pues digamos que la mayor cantidad de dinero que destinamos en todo el proceso de nuestra boda, principalmente fue para la luna de miel. Creo que lo primero que miramos fue vuelos. Miramos muchas aerolíneas, dentro de esas Avianca, Viva Aerobús, Wingo, bueno, y entre otras aerolíneas que viajan hacia México directamente desde Bogotá. Y finalmente pues nos decidimos por la aerolínea Wingo, que era la que nos daba mejores precios. Y pues elegimos con una tarifa básica. Después de que decidimos pues que era México, realizamos un presupuesto. Realizamos un cuadro en Excel donde incluimos los precios de los vuelos, hospedaje, actividades. No era un presupuesto muy estricto porque en los viajes siempre hay cosas que se gastan de más, entonces siempre lo creamos como para una idea en general de lo que íbamos a gastar. Lo otro, hicimos también un itinerario. Y el itinerario inicialmente no lo decidimos nosotros, sino que en definitiva fue como que descubrimos que la página de migración de México nos exigía como cargar un itinerario. Ellos sí necesitan como saber que en realidad si vas por turismo, en el caso de colombianos, para nosotros pues digamos que no lo hicimos inicialmente fue por esto y pues nos fue también, nos resultó muy útil. Y lo otro también que revisamos fue los documentos de Migración México, entonces pues las páginas que debíamos completar antes, qué documentos teníamos que llevar para México, para Migración, Ujú. todo este tipo de requisitos que nos exigía como personas colombianas. Exacto, y igual ustedes entran a la página de migración de México, adicional con el tema de migración desde Colombia también para hacer la salida del país, ustedes tienen que diligenciar el CheckMic. Lo otro que también revisamos fue el hospedaje. Entonces, nosotros no miramos un hotel. Lo que hicimos fue estar como nos quedamos en dos lugares. Entonces, uno fue en Airbnb y el otro fue Booking. La verdad, fueron muy buenos lugares a muy buenos precios, buenas ubicaciones. Y Y bueno, igual, como para completarte, digamos que no decidimos un todo incluido porque pues básicamente si eres de los todo incluidos o si has sido un todo incluido, sabes que estar en el hotel permanente, o sea, sacarle mucho provecho porque no son baratos. Entonces, pues nuestro plan no era ese, nuestro plan era ir a conocer en definitiva como el país, su la cultura, cultura. todo, o sea, las playas, lo que más pudiéramos recorrer. Entonces, por eso optamos por estas opciones de hospedaje. Punto Punto 2, 2, experiencia en México. México. Bueno, en general, la experiencia en México fue maravillosa. Es un excelente país. Destacamos, bueno, la calidad del turismo, o sea, son a otro nivel. Las personas, la amabilidad La de las personas amabilidad. nos encantó. El tema de que, por ejemplo, en las playas no, o sea, en Colombia hay mucho vendedor ambulante en las playas y pues en México no pasa esto, entonces disfrutamos mucho de eso de estar De hecho, solos. sí habían, pero no eran una cantidad exorbitante, entonces eso fue chévere. El orden, la limpieza, en general el La país comida. súper wow. Entonces, bueno, nuestra experiencia se resume, pues, digamos que introduciendo esto fue genial. Lo otro son las ciudades que visitamos. Visitamos dos ciudades. La primera fue Playa del Carmen y la otra Cancún. En lo personal nos pareció mucho mejor Playa del Carmen porque era un lugar más tranquilo donde podíamos caminar, podíamos andar en bicicleta en las calles sin ningún tipo de inconveniente. Ujú. Las playas nos encantaron, podíamos llegar a todo lado caminando y si usábamos transporte pues era de fácil acceso. En Cancún,
como era una ciudad más grande, pues el tema del transporte sí era más concurrido, movilizarnos sí o sí tenía que ser en transporte, no podíamos caminar porque las distancias eran bastante extensas. Entonces, pues, eso fueron como las Y valoren las ubicaciones de sus hospedajes, eso probablemente les puede ahorrar dinero. O sea, no piensen que por ahorrarse unos pesos en en hospedaje hospedaje. les puede salir más barato porque probablemente se pueden gastar incluso lo mismo o más en transportes pues de un hospedaje que esté mejor ubicado. Sí, en Entonces, Cancún les recomendamos que usen alquilar carros. ¿Por qué? Porque pues van a gastar demasiado dinero en Uber. Entonces, si tienen la posibilidad de alquilar un carro, se lo súper recomendamos porque sería mucho mejor. ujú. Y lo otro, pues realizamos, dentro de ese itinerario, realizamos actividades, entonces organizamos 4 días en Playa del Carmen y 3 días en Cancún. Playa del Carmen fue la mayor cantidad porque queríamos disfrutar de Xcaret, que eso ya les vamos a hablar más adelante un poquito. Y en las actividades Bueno, hicimos varias cosas. El primer día conocimos la zona de Playa del Carmen, las playas, como la ciudad como tal. Investigamos mucho como zonas arqueológicas que, bueno, en o definitiva, zonas turísticas de Playa del Carmen el y muelle. Fuimos también bueno, el muelle que va hacia Cozumel. Fuimos a Isla Mujeres ya desde Cancún. Visitamos uno de los parques de Xcaret. em, comimos, fuimos a lugares donde podíamos comer. En la mayoría de partes comimos en puestos de la calle y la verdad nos fue bastante bien con eso. Yo soy bastante delicada del estómago y la verdad no me fue para nada mal. Todo nos fue muy bien. La comida es deliciosa, económica. Entonces, si pueden, cuando vayan a México y pueden ir a un puesto de la calle, se los recomendamos porque son bastantes como cantidades y la Y comida es buenos deliciosa precios, y buenos excelentes los precios. precios y reconocen la gastronomía mexicana como tal, porque probablemente no, si van a ir solo a restaurantes de altas categorías, no sé, probablemente no reconozcan la verdadera gastronomía del país. También fuimos a Isla Mujeres, La zona hotelera en Cancún, entonces caminamos un montón por toda la zona hotelera, pues como habíamos ido a Xcaret, a un parque Xcaret, pues nos dio acceso a una a torre la Torre Escénica, que está ubicada en la entrada de la zona hotelera, que es precisamente donde queda el muelle de, de salida hacia Isla Mujeres. pero ese es el muelle de Xcaret, ¿no? Porque los muelles de las otras empresas están ubicados en otras localizaciones de la ciudad. Sí, en Playa del Carmen también vimos un show mexicano que fue totalmente gratis y fue muy chévere. Y el punto 3 Tres. es el parque de Shelham. Bueno, este fue el parque que elegimos teniendo en cuenta tuvimos en cuenta como el presupuesto, entonces evaluando como la mayoría de parques, en este parque nos incluía desayuno, nos incluía almuerzo, nos incluía Bebidas bebidas ilimitadas, ilimitadas y todo era, también lo elegimos porque pues era un parque más acuático, entonces pues sí, por el vamos, calor dijimos como algo acuático genial y también tenía actividades extremas o bueno, un poco extremas y aparte que había mucha naturaleza, o sea, la verdad nos encanta, a mí me encanta mucho la naturaleza y este parque pues es de conocer mucho la fauna y la flora de México. Y era un lugar extremadamente tranquilo, eso no lo esperábamos. Cuando estuvimos allá nos dimos cuenta que era un parque maravilloso. Todo el tema de la atención que nos dieron allá fue increíble. Allá te incluyen toallas, chalecos pues para flotar en el agua, caretas para hacer canotaje las o aletas también, las aletas para hacer canotaje no, como, sino no, era como snorkel más que todo. snorkel. Entonces, bueno, dentro de todo esto, pues hay muchísimas cosas. Las actividades como extremas era como saltar de riscos, em, tirarse de tirolesas que terminaban como en el agua, Acá les em, dejaremos algunos videos de el, ciertas partes de eso. el río de Xcaret, que pues es como una zona, como la zona más alta, más alejada como de la costa. Entonces básicamente uno desciende por ese río Entre un nadando manglar. entre un manglar. El tobogán, que es como la imagen de referencia del parque. Y bueno, en definitiva, como que Y nos concentramos mucho en este parque porque nos ofrecía como o sea, de todo muy variado. Entonces,
El tiempo también que podemos permanecer en el parque fue bien chévere. Extenso, sí. Lo que nos pareció chévere que de aparte de las cosas que son pagas es el tema de las fotos. Ellos tienen ciertos lugares donde toman ciertos ángulos específicos y ustedes ponen la manilla, el ticket de entrada y les toman la foto de manera automática y de verdad son ángulos preciosos. Entonces esa parte también es recomendada, pero pues digamos que sí es un poquito costosa. Creo que vale como Sí. alrededor de $100. Sí, y si ustedes no saben nadar, no se preocupen porque, por ejemplo, el tema de los chalecos les hace muy sencillo el tema de andar en el agua, porque al principio a mí me da mucho temor porque es supremamente profundo la parte del río, pero el chaleco te saca. Entonces es cuestión de relajarse y dejarse llevar y de verdad vale la pena la experiencia, no se lo pierdan por el temor al agua, Ujú. porque los chalecos te mantienen a flote o hay unos que son como unas donas, entonces se pueden meter en esas donas y están casi que Igual fuera del agua. siempre tienen que estar usando los chalecos. Sí, Cada vez que ingresen al agua, eso es como por obligación. Adicional también el tema de, comprar los tiquetes online. y con anticipación. Entonces hagan esto para que pues ahorren. Si lo compran por lo menos, si no estoy mal, como con un mes de anticipación, tienen un descuento más o menos del 10% sobre el valor de los tiquetes. Y pueden adicionar también el Transporte. transporte, ya sea desde Playa del Carmen, la Riviera Maya y desde Cancún. Entonces, pues de acuerdo a la ubicación en la que se encuentren, pueden definir ese lugar de recogida. Y les recomendamos llevar aquashoes, que son esos zapatos de agua, porque como son actividades dentro del agua y fuera del agua, pues esto se les va a Les facilitar. facilita como la movilidad por todas las partes. Sí, porque en chanclas se les sale volando en el agua o les va a doler los pies, entonces los aquashoes perfectos. Incluso Lo, para ponérselos sobre las aletas para nadar en el agua, entonces también se Es acomoda cómodo, súper bien. sí. Lo otro también, el forro del celular, que es como a prueba de agua. A nosotros nos gustó mucho porque como hacíamos snorkel, podíamos grabar bajo el agua sin que se dañara el celular. No tuvimos ningún inconveniente que, ay, que le entró arena, le entró agua, ¿no? Y pudimos grabar bajo el agua, pudimos sumergir bien el celular. Resistió a todas las actividades en movimiento, entonces eso es también algo que les recomendamos. Y cómprenlo fuera del parque, porque si lo compran en el parque les cuesta alrededor de $35. Adri compró el de ella en AliExpress. AliExpress y le costó como $3, $5, algo así. Entonces, recomendado que lo compren como aparte y busquen uno que selle muy bien. Pruébenlos antes. Sí. ¿Qué otra cosa les recomendamos? No lleven toallas, allá dan toallas. Lo otro es el bloqueador solar. Nosotros llevamos un cojincito y como ellos cuidan mucho el medio ambiente, ellos se aseguran que los bloqueadores solares no afecten el coral marino. Entonces, sí, ustedes pueden ir a verificar dentro de las casetas del parque si ese protector que ustedes tienen es Es apto para o el sea, que agua, no para dañe esa el agua. coral o si no, ellos les intercambian ese bloqueador por uno que sí sea, pues, sostenible. Y la torre escénica, si lo Ah, bueno, viste. sí, dentro de Dentro de su brazalete, no se lo quiten. O sea, yo llegué a Colombia con el brazalete, pero no se quiten el brazalete y si van a Cancún, en la entrada de la zona hotelera de Cancún hay un una puerto, hay un torre. muelle de Xcaret, y pues en ese muelle hay una torre como una clase de, no sé, una Mirador. atracción en la que te subes como en una cabina y la cabina gira 360 grados. Entonces, eso se lo incluye el brazalete, entonces Entonces, pueden ir a gratis. conocer este lugar y tienen unas vistas super wow de la zona hotelera y de Cancún. Bueno, y llegamos a la última parte de este video. Si llegaron hasta aquí, dejen un arbolito en los comentarios. Les agradecemos si llegaron hasta esta parte. De hecho, nosotros queremos regresar. Bueno, nuestra parte favorita creo que fue Playa del Carmen por el tema de la movilidad, la practicidad. Nosotros vivimos en una ciudad bastante caótica, entonces pues nos gustó como la parte de la tranquilidad y todo lo que Playa del Carmen ofrecía. Y bueno, queremos ir a conocer más partes de México, la comida excelente, entonces pues esperamos poder hacerles contenido sobre eso en un futuro. Sí, entonces si tienen alguna otra pregunta que quieran después especificar de nuestro viaje, déjenlo en los comentarios
y síganos, denle me gusta a este video. Suscríbanse. Y bueno, no se despeguen de este canal porque vamos a empezar a subir Más contenido contenido. nuevo y cosas que van a estar súper chéveres de otra parte del mundo. Nos vemos, Chao. chao.